Historias para leer sin darse cuenta, o casi, de Xavier Frías Conde. 1. Filipón III era el rey más poderoso y al mismo tiempo más exigente de la tierra. Por eso, cuando el sol no salía cuando y como él consideraba correcto, lo obligaba a repetir la salida. 2. El famoso caballero matadragones Alfonso Alonso consiguió vencer al mayor dragón que se había encontrado en su vida. Medía 30 metros de alto y 60 de largo, pero extrañamente no echaba llamarada alguna por la boca. Cuando el dragón cayó vencido al suelo, se puso a llorar y luego dijo al caballero: «Mi mamá te va a asar como un pollo cuando le cuente lo que me has hecho». 3. «Doctor, mi hijo es capaz de comerse cualquier cosa», dijo la madre asustadísima al médico, sujetando al niño de un brazo, tirando de él para que no se alejara. «¡Qué interesante!», dijo el médico. «Voy a examinarlo. Niño, abre la boca». Y antes de que el doctor pudiese llegar a ver el fondo de la boca, ya estaba en el fondo del estómago del niño. «Mire que se lo dije, doctor, mire que se lo dije», insistió la madre, sujetando aún al hijo, no fuera que aún se zampase a la aterrorizada enfermera como postre, porque no se aguantase sin comer hasta la cena. 4. Desde hacía siglos, en el reino de Pantomimia, había 11 colosos de piedra, dispersos por todo el territorio, cada uno de los cuales medía alrededor de 70 metros de alto. Nadie supo nunca quién los había construido ni qué representaban, hasta aquel día, cuando empezó una lluvia de meteoritos sobre el país. De repente, los colosos cobraron vida y se pusieron a despejar a patadas los meteoritos. Todos, salvo uno, que los agarraba con las manos. Aquel era, lógicamente, el portero. 5. Cuando el maestro Stefan Topfen pilló el sarampión y tuvo que guardar cama antes del concierto más importante de su carrera, todos pensaron que habría que suspenderlo. Pero entonces el perro del maestro apareció con una batuta atada al rabo y se plantó ante los músicos. Enseguida demostró que él también sabía dirigir una orquesta tan bien como su amo. El concierto, dirigido por el perro del maestro con la batuta atada al rabo, fue un gran éxito. Después quedó por siempre la duda de quién realmente había enseñado a dirigir a quién. 6. Martín era un vampiro extraño. Cada vez que mordía a alguien, adquiría las características de su víctima hasta que mordía a la siguiente. Por eso, durante un tiempo fue banquero y amontonaba dinero. Fue poeta y escribía sonetos en todas las paredes de la ciudad, aunque con una pésima calidad. Fue marino, pero casi se ahogó en una charca, hasta el día en que, desesperado de hambre, mordía una vaca en el cuello. Desde aquel día se dedicó a comer hierba en un prado, y así sigue, feliz, con una campanilla en el cuello, y alimentándose con una saludable dieta vegetariana. 7. De repente Emérita empezó a oír voces. Pensó que tal vez se hubiera enloquecido, pero enseguida se dio cuenta que eran voces de radio. Buscó radios prendidas a su alrededor, pero no encontró ninguna. Luego notó que las voces salían de su cabeza. «Quizá tengo una radio en la cabeza. Iré al médico». Y allá que fue. Le hicieron pruebas de todas clases, del estómago y de la cabeza. Al final, el médico le dijo: «Ya he averiguado lo que le sucede». «¿Tengo una radio en la cabeza que no consigo apagar?» «No. Lo cierto es que toda usted es una radio. Lo que no entiendo es cómo no lo había notado antes». A continuación, el médico movió la nariz de Emérita hacia la izquierda, sonó un clic y enseguida ella dejó de sonar. 8. «Doctor, mi niño está cansado desde el mismo día que nació», dijo la madre de un paciente de 8 años. «Está bien, rellene esta ficha que le vamos a hacer unas pruebas a su hijo». Al cabo de unos días, la madre del paciente volvió. «Doctor, ya estamos aquí». «Vaya al registro civil con su hijo». «¿Le van a hacer allí las pruebas médicas?», preguntó la madre asombrada. «No, tiene que ir allí a abreviarle el nombre a su hijo.
No puede llamarse Adolfo Ernesto Antón Misericordio Liborio Felicio Anacleto Zunzunegui García Ochoa de Campos, porque tanto nombre en un cuerpo tan pequeño causa cansancio crónico. 9. Para evitar la destrucción de Panoplia, el presidente encargó al sabio Flipovich que crease una criatura para acabar con la terrible plaga de dragones. Creó los ranones, que llenos de agua apagaban a los dragones. Sin embargo, los ranones se volvieron una plaga peor. El sabio Flipovich creó entonces los erizones, que picaban la piel de los ranones hasta vaciarlos de agua. Sin embargo, los erizones se volvieron una plaga aún peor. El sabio Flipovich creó entonces los cangrejones, que cortaban las púas de los erizones. No obstante, los cangrejones se volvieron la peor plaga de todas. Desesperado, el sabio Flipovich tuvo que crear de nuevo los dragones, pero entonces de un tamaño pequeñito. Eran dragones chihuahua. Por suerte, los dragones chamuscaron a todos los cangrejones, y los dragones se convirtieron en una plaga, pero era una plaga muy soportable. 10. El capitán Bacalao era el superhéroe más extraño del mundo. Era imposible de atrapar y se colaba en cualquier parte. Todos pensaban que tenía los poderes de un bacalao y que por eso se llamaba así. Pero todos se equivocaban. Se llamaba Capitán Bacalao, sí, pero tenía los poderes de un salmón. Resultó que cuando fue donde el sastre para hacerse el traje de superhéroe, el sastre se equivocó y le hizo una vestimenta de bacalao en vez de salmón, porque no entendía de pescados. El capitán Bacalao, que tenía muy buen corazón, no se enfadó con el sastre y decidió que en vez de ser Salmon Man, como pretendía, sería el capitán Bacalao. Al fin y al cabo, los dos peces tenían el mismo poder. Ambos son muy resbaladizos. 11. Era una mujer tan buena, que cuando sabía que estaba incubando bacterias de enfermedades, en vez de tomar antibióticos, se ocupaba de ellos para que crecieran sanos y robustos. 12. Dicen que los espejos se rompen cuando la gente que reflejan es muy fea. Sin embargo, María era tan bonita que los espejos saltaban del marco y se iban tras ella. Por desgracia, como no tenían pies, se hacían trizas al saltar. 13. Laura se aburría tanto, que acabó aburriendo a su cuarto, a la casa, a la ciudad y finalmente aburrió al aburrimiento. Cuando el aburrimiento se aburrió, desapareció. Ahora Laura no sabe de qué quejarse. 14. Almibia gimoteaba en vez de hablar. Cuando le hacían cosquillas, lloraba. Cuando le contaban un chiste, también. Pero de repente, un día se le agotaron las lágrimas. Ahora solo puede llorar por gestos y escribir «buah» en un cacho de papel. 15. Cada noche, mientras Emilia dormía, su oso de peluche salía del cuarto de puntillas y se iba a saltar bancos. Un día intercambió disparos con la policía. Perdió un ojo. Al día siguiente, Emilia le puso un parche. Desde entonces, el oso de peluche ha cambiado de oficio y se dedica a hacer el pirata por las noches. 16. Leo recogió un huevo del parque. ¿Sería de pájaro o de reptil? Lo incubó. De él nació un ornitorrinco. ¿Qué hacer con él? Leo enseñó al ornitorrinco a cocinar. Primero le enseñó a freír huevos y después a hacer paellas. Pero el ornitorrinco prefería construir embalses. Por eso huyó con una castora y ahora tienen castornitorrinquitos muy lindos. 17. En medio de la inspiración, el escritor no encontraba la palabra exacta. La buscó por casa, por internet, por los desagües y hasta por la televisión. El pobrecillo ni se imaginaba que la palabra en cuestión se le había colgado de los anteojos y se mondaba de risa. 18. Alimerea se pasaba la vida mandando mensajes a las estrellas, diciendo cómo era fea la tierra, cómo era bruta la gente y qué mal se vivía en ella. Gracias a eso, sin que Alimerea lo llegara a saber, se evitó una invasión extraterrestre. Los alienígenas, después de leer los mensajes de ella, pensaron que no valía la pena invadir tal planeta.
19. Todos los días los relojes del mundo se paraban 10 minutos. Nadie lo notaba. Se quedaba todo el mundo paralizado, salvo dos niños, un palestino y un israelí, que aprovechaban para lanzarse un balón por encima del muro de Cisjordania. Pero siempre los espinos de alambres les pinchaban la pelota. Después volvían cada uno a su casa hasta el día siguiente. 20. Aquella noche de luna llena, un hombre lobo aulló con furia. Le gruñó a una anciana sentada en un banco, pero ella, en vez de asustarse, le pegó un paraguazo, lo depiló a la acera y le dio de beber medio litro de laxante que había confundido con leche. Desde entonces, los hombres lobo les tienen terror a las señoras mayores. 21. Después de muchos meses investigando por qué los estudiantes de aquel país tenían las peores notas del mundo, el ministro de Educación recibió un informe donde le daban la explicación. Decía así: después de un profundo estudio, sabemos que los profesores de nuestro país no son personas sino esponjas, pero nadie se ha percatado de eso. El ministro empezaba por fin a entender por qué los niños del país se pasaban el día metidos en el agua soltando burbujas. 22. Los tres cerditos pensaron que vivirían felices en la casa de ladrillos a salvo del lobo, porque la bestia feroz no les podía destruir aquella vivienda. Pero el príncipe gobernante se la mandó derribar, porque no habían pedido permiso de obras y, además, la habían levantado en un terreno no urbanizable. 23. El vecino desesperado lanzó un zapato por la ventana para intentar alcanzar al gato. Sin embargo, en vez de un gato, empezaron a maullar dos. Lanzó otro zapato y maullaron tres. Lanzó otro zapato y maullaron cuatro. Después de haber lanzado 20 pares, 21 gatos maullaban al unísono. El pobre vecino no podía ni imaginarse que se trataba de 21 vagabundos maullando que estaban consiguiendo calzado nuevo gratis. 24. La mamá entró en el cuarto del hijo. Allí vio los dos hámsteres hablando entre ellos en inglés sobre cálculo infinitesimal. Fue al salón y preguntó al hijo: dime la verdad, ¿te has querido deshacer otra vez de tus libros de inglés y de matemáticas dándoselos a comer a los hámsteres? El hijo decidió entonces que solo les daría para comer sus informes psicológicos de la escuela, que eran indescifrables. 25. La bruja Leonor recibió la visita de su amiga Leonora, la bruja acuática. Tenía branquias. Quiso invitarla al aquelarre anual, pero la bruja Leonora no sabía volar en escoba. ¡Qué problema! Entonces la bruja Leonor fue al cuarto de la limpieza, empapó la mopa en agua y se la ofreció a la amiga. Entonces la bruja Leonora ya pudo volar. 26. Gregorio apareció en la biblioteca con su cabra Arquímedes. Le pidió a la bibliotecaria: Arquímedes quiere leer algo de Kafka. La bibliotecaria, espantada, exclamó: ¿Qué dice? ¿La cabra no puede leer? Tiene razón, dijo Gregorio. Entonces le puso unos anteojos a la cabra y luego dijo: tiene vista cansada, por eso, sin sus anteojos, no puede leer. 27. Aquel día nevaba como hacía décadas que no lo hacía. La abuela Lucía, de muy buen humor, paseaba muy despacito por su calle. Ante ella se levantaba un precioso muñeco de nieve con una zanahoria por nariz. De repente el muñeco estornudó. La abuela, llena de ternura, se volvió a casa y regresó al cabo de un rato con una estufa de gas que colocó muy amorosamente delante del muñeco. 28. Antonia odiaba la violencia, la sangre y sobre todo los ratones. De esa manera, su gato no cazaba a los ratones, simplemente les cobraba alquileres abusivos por vivir en casa. Gracias a eso, Antonia tenía el apartamento libre de ratones. 29. Harto de que lo atracasen casi todos los días en aquel barrio tan peligroso, Karim decidió invertir todos sus ahorros en un elefante salvaje.
Aquel mismo día se fue a pasear por el barrio con el elefante atado de una cuerda. Cuando ya iba a entrar en casa, la mujer le preguntó: ¿por qué llevas esa cuerda? Karim se dio la vuelta para mostrarle el elefante, pero no estaba allí. Se lo habían robado sin que se diera cuenta. 30. Barbapirita y todos sus fieros piratas saltaron al abordaje de aquel barco de carga, pero en él no transportaban tesoros, dinero, joyas, ni nada interesante para un pirata. En cambio, transportaban osos de peluche. El capitán del barco le preguntó al sorprendido Barbapirita si no había leído el cartel del lateral del barco que decía: Transportes de peluches, Hermanos Barbosa, Sociedad Limitada. El pirata tuvo que reconocer que no sabía leer y, claro, por eso se llevaba muchas sorpresas. Barbapirita siguió un curso de lectura y obligó a sus hombres a hacer lo mismo, pero después de aprender, la mayoría de ellos cambió de profesión. Ahora se dedican a asaltar bibliotecas. 31. Cada tarde aparcaban a la abuela sola en el parque un par de horas para que contase a los extraños sus batallitas. Quien quisiera podía escucharla, lloviese, tronase o hiciese sol, con frío o calor. Así fue durante 3 años, hasta el día en que la familia supo que a la abuela le habían concedido el Nobel de Literatura por sus historias, que un extraño del parque se molestó en copiarle y recopilar en un libro. 32. El presidente de la gran multinacional del tabaco dio una conferencia de prensa donde denunció la dureza de la ley antitabaco porque iba contra la libertad. Después de la conferencia, sin que nadie lo viera, volvió a su casa, una tumba en un cementerio abandonado donde se podía quitar el disfraz de humano, ponerse su bata negra, acariciar su querida guadaña y estirar tranquilamente el esqueleto dentro del ataúd. Sin embargo, no podía fumar, porque ya no tenía pulmones. 33. Por quinta vez, Anabela se presentó a sacar el carné de bruja, y por quinta vez volvió a fallar en el brebaje que no tenía nada de mágico. Sin embargo, uno de los miembros del jurado de brujas le ofreció trabajar como chef en su restaurante. Ahora, Anabela es una chef de fama que mezcla como nadie patas de araña con lágrimas de dragón, que no son mágicas, pero saben deliciosas cuando las cocina Anabela. 34. Antonia era una mujer capaz de convencer a cualquiera de lo que fuera. Tanto era así que las locuciones telefónicas acababan convencidas de lo que ella les decía. Así, la locución de una compañía telefónica se dedicó a pedirle a la gente que fuese feliz hablando con los amigos, en los parques, sin gastar en teléfono, y la locución de una compañía eléctrica le recomendaba a la gente cenar a la luz de las velas, porque era más ecológico. 35. Alarico nunca era capaz de tomar una decisión. Nunca sabía qué decir. Por eso su novia le propuso: cada vez que tengas que decidir, lanza una moneda al aire. Es una buena idea, pensó Alarico, pero sus problemas se complicaron aún más cuando tuvo que decidir a qué decisión atribuía la cara y a qué decisión atribuía la cruz de la moneda.